Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver cómo traducir el paginador de Angular Material. Es un proceso bastante sencillo, solo debemos sobreescribir algunos atributos de la clase de internacionalización MathPaginatorIntl que tiene el paginador, así como también el método getRangeLabel. Primero vamos a tener a disposición la web de Angular Material para utilizar una de sus tablas de ejemplo con paginador. Eliminemos todo el código que trae el template por defecto de Angular para tener un lienzo en blanco para trabajar. Vamos a crear un div contenedor donde vamos a ubicar la tabla y vamos a crearle un título que sea traducir paginación. Vamos a darle algo de estilos para visualizarla mejor. Ya teniendo listo el contenedor vamos a buscar la tabla con paginador de los ejemplos de la web de Angular Material. Este es el ejemplo que vamos a usar, el de tabla con paginación. Visualizamos el código fuente del ejemplo, copiamos el código HTML y lo pegamos dentro del contenedor creado previamente. Hacemos lo mismo con el código del archivo .ts, lo copiamos y lo llevamos a nuestro código. Vamos a copiarlo acá abajo y arreglemos los nombres correspondientes. Aquí seleccionamos la metadata del componente y la ubicamos donde debe ir. Solo tener en cuenta que este ejemplo es standalone y estas importaciones las debemos hacer luego en nuestro app module. Sustituimos entonces esta parte. Sustituimos el nombre del componente. Y eliminamos lo que nos queda sobrando. Ahora nos arroja este error, donde pide que inicialicemos el paginador. Para corregir esto solo usamos el operador de aserción. Este error que tenemos acá es por falta de las importaciones de las que hablamos antes. Vamos a realizarlas. Importamos el MathTable Module y el MathPaginator Module. Ahí nos desaparecen los errores. Guardamos todo. Esperamos que compile y veamos nuestra tabla. Estas son las etiquetas que queremos traducir. Ítems por página. La etiqueta que nos muestra cuántos registros estamos viendo y cuántos hay en total. Y las etiquetas de los botones. Página siguiente. Última página. Página anterior. Y primera página.
Vamos entonces a crear una clase inyectable que herede de la clase MathPaginatorIntl para poder sobreescribirla. Para eso creamos un archivo nuevo y le pondremos el nombre paginate-translation.ts. Igual puede ser el nombre que quieran. Importamos inyectable de Angular Core y la clase MathPaginatorIntl del paginador de material. Le damos nombre a la clase y le decimos que extienda de MathPaginatorIntl e invocamos el constructor de la clase padre con super. Al inicio dijimos que todo el tema de la traducción estaba en sobreescribir el comportamiento de la clase de internacionalización del paginador de Angular Material, así que, vamos a ver los atributos de esta clase y sobreescribirlos en nuestra clase de traducción. Acá la tenemos y estos son los atributos que debemos sobreescribir. Vamos a copiarlos uno a uno y los vamos sobreescribiendo en nuestra clase. Comenzamos con el atributo que da valor a la etiqueta items por página. A continuación el atributo página siguiente. Seguimos con el atributo página anterior. Ahora el atributo primera página. Y ahora el atributo que sería la etiqueta de última página. Por último, vamos a sobreescribir el método getRangeLabel, que es el que vamos a utilizar para darle valor a la etiqueta que nos va a mostrar en qué página nos encontramos, qué rango de ítems estamos mostrando y cuál es el total de ítems de la tabla. Le decimos que va a ser una función flecha que recibe tres parámetros, page, pages y length que corresponden a la página actual en la que se encuentra el paginador, el tamaño de la página y el total de ítems de la tabla respectivamente. Y esta función lo que retorna es la cadena que se va a mostrar. Lo primero que haremos es verificar que si no hay registros para mostrar muestre una etiqueta que indique que no hay valores. Ahora calcularemos el ítem con el que inicia la página actual. Para esto multiplicamos el número de la página actual por el tamaño de la página. Debemos tener en cuenta que el número de página comienza en 0, así, por ejemplo si nos encontramos en la página 0 y el tamaño de página es 5 el primer ítem a mostrar sería 0. Por eso debemos al momento de mostrar este valor sumarle 1, eso lo haremos más adelante. Ahora calcularemos el ítem con el que finaliza la página. Para esto, verificamos si el primer ítem de la página es menor al total de items de la tabla. De ser así, tomamos lo que sea menor, ya sea el primer ítem más el tamaño de la página o el total de ítems de la tabla. En caso contrario, el último ítem de la página será el primer ítem de página más el tamaño de página. Ahora vamos a armar el texto que nos indica en qué número de página nos encontramos y cuántas páginas hay, qué rango de ítems estamos mostrando y el total de ítems de la tabla. Creamos la constante página actual y le asignamos el texto que indica en qué página estamos. Nótese que le sumamos 1 a la página porque estas comienzan en 0.
Para saber el total de páginas, simplemente dividimos la cantidad de items de la tabla entre el tamaño de página y truncamos el valor para que nos dé un entero. Creamos la constante filas mostradas, la cual le asignaremos el texto que nos indica cuál es el rango de ítems que estamos visualizando en la página actual, además del total de ítems existentes en la tabla. Por último, concatenamos estos dos valores y los retornamos. Guardamos, esperamos la compilación y veamos la tabla. Observamos que no ha pasado nada, en efecto, aún no usamos nuestra nueva clase, debemos ir a nuestro app module y crear un proveedor en donde sustituyamos la clase por defecto con nuestra nueva clase de traducción. Guardamos, esperamos la compilación y veamos la tabla de nuevo. Y ahora sí tenemos nuestro paginador con las traducciones correspondientes. Vamos ahora a eliminar todos los datos de la tabla y ver cómo se comporta el paginador en este caso. Nos vamos al archivo .ts y vaciamos el arreglo. Guardamos, esperamos la compilación y veamos qué sucede. Se muestra la etiqueta que seteamos en el caso que la tabla no tuviese elementos. Volvemos a llenar nuestra tabla y ya nos queda de nuevo la tabla con sus ítems.